Hay quienes habitan en las penumbras de la realidad, quienes se deslizan por las pendientes de la razón, quienes viven otras vidas, escuchan otras voces y sufren otros dolores tan ciertos como irreales. En el norte de Perú, en la ciudad de Piura, fuimos al encuentro de estas personas con enfermedad mental y de quienes dan lo mejor de sí para cuidarlos. Esta es su historia. La ciudad de San Miguel de Piura, en el noroeste de Perú y ya muy cerca de Ecuador, es de las poblaciones con más solera del país. Fundada por Francisco de Pizarro en los primeros tiempos de la colonia, hoy Piura tiene casi 500.000 de habitantes, si unimos los 3 distritos en los que se divide la ciudad. En 1976 llegaron los hermanos de San Juan de Dios a Piura. Lo hicieron llamados por el obispo de entonces y por responsables políticos para atender a las personas con enfermedad mental que en aquel tiempo no tenían ningún tipo de cuidados. Así nació el llamado Centro de Reposo San Juan de Dios. Nosotros, los hermanos de San Juan de Dios, procuramos llevar los valores de la orden hospitalaria y de nuestro fundador, San Juan de Dios, que antes que pensar en cubrir necesidades y financiar, daba una mano amiga a todo aquel que necesitaba y que se acercaba a él. Es por eso que en estas obras nosotros mantenemos esa misma mística y tratamos de transmitirla a todas las personas que se acercan a nosotros para compartir el amor, que es lo principal, y luego sabemos que Dios solventará algunos problemas y algunas necesidades que tengamos. En estos 35 años, los hermanos de San Juan de Dios han mantenido el único centro psiquiátrico del norte del país. Y lo han hecho contra viento y marea, para atender a una población enferma que no cuenta en los planes de salud. La salud mental no es que sea la cenicienta del sistema sanitario peruano, sino que en muchos sitios ni siquiera hay un mínimo plan para abordar esta cuestión y atender a estas personas. La salud mental, como todos sabemos, está menospreciada respecto a las instituciones del Estado, ¿no? Siempre no existe pues un mayor compromiso de las instituciones, pero nosotros como entidad privada seguimos adelante, tenemos convenio con el Estado y hacemos las labores que debería hacer el Estado. Y la aceptación pues es bastante aceptable, porque no solamente atendemos en esa región que es la parte norte del Perú, que es la parte de la costa, sino también la parte de la sierra. Casi la mitad de los pacientes hospitalizados son personas que ya no tienen más familia que los hermanos de San Juan de Dios y los profesionales que les atienden. Sin familia ni nadie que los cuide, si no fuera por la orden hospitalaria, estas personas vivirían en la calle. Durante los últimos años, la solidaridad española se ha dejado sentir en el centro gracias a la ONG Juan Ciudad, una institución de los hermanos de San Juan de Dios en nuestro país, que capta fondos para proyectos de salud en muchos países del mundo. Gracias a Juan Ciudad se han podido mejorar muchas instalaciones de la clínica. Actualmente el centro tiene áreas de hospitalización de adultos y atiende en consultas externas de psiquiatría y psicología. La consulta externa vemos pacientes psicóticos, pacientes neuróticos, trastornos de personalidad, niños, trastornos de conducta, trastornos geriátricos, fármacos, dependencias, ¿no? Y bastante hacemos peritajes médico-legales, mucho peritaje médico-legal. O sea, hacemos toda la gama de atenciones que se puede hacer respecto a la psiquiatría. Esa es en consulta externa, pero para la parte de hospitalización, que tenemos 3 pabellones mixtos, entonces sí vemos solamente en 90 y tanto % los trastornos psicóticos, sobre todo las esquizofrenias. En el despacho de las trabajadoras sociales conocen de primera mano la situación de muchos enfermos y sus familias. En Perú, decir San Juan de Dios es decir calidad asistencial y trato digno a cualquier enfermo. Eso lo saben los pacientes,
y muchos con escasos recursos acuden a los centros de la orden sabiendo que van a ser bien tratados. Que no sea un impedimento la economía para que el paciente no pueda ser atendido, ¿no? O sea, eso no es un impedimento, porque aquí nosotros haciendo la evaluación tratamos de apoyarle. Actualmente en el Centro de San Juan de Dios de Piura hay 2 profesionales españoles trabajando, la hermana Carmen y Tomás Alacid, un enfermero especializado en salud mental que llegó hace 18 años a Perú. Su vocación sanitaria y sus inquietudes por buscar otros frentes profesionales le llevaron a trabajar en los centros de la orden hospitalaria. De la orden hospitalaria yo aprendí lo que es una manera de tratar al ser humano y una manera de ver la salud y como profesión otra dimensión. Es otra dimensión, el trato, el acercamiento, esos valores hospitalarios. Eso yo lo aprendí cuando yo conocí a la orden hospitalaria, que fue en una experiencia que tuve con enfermos terminales en Zaragoza. En estos años en Perú, Tomás ha visto de todo en el campo de la salud mental y ha comprobado el grado de marginación sufrido por muchas personas. La falta de recursos y de conocimiento sobre la enfermedad está en el origen de muchas situaciones dramáticas. Están totalmente abandonados. Hay situaciones que los vemos encadenados. La familia no lo encadena porque quieren tenerlo encadenado, sino porque no hay otra manera de contenerlo. Entonces hace poco se desencadenaron 2 niñas que teníamos en una comunidad amarraditas de las manos y de los pies. Y entonces eran niñas que por un ataque epiléptico mal controlado y no tratado y no tener el dinero para tratarlo, derivaron en psicosis. Y entonces la madre, la única manera de que no se le escaparan la hija y de que no las violaran era tenerla amarrada. Entonces las tenían amarradas. Y casos así tenemos bastantes, por desgracia. Porque al regular la dopamina es la dopamina. Además de Tomás y la hermana Carmen, durante el rodaje de este programa también coincidimos con Leire Zelaya, una joven psiquiatra española que vino a pasar varios meses como voluntaria en Piura. Su interés profesional se centra en la psiquiatría transcultural y le ofrecieron la posibilidad de venir hasta este rincón del Perú. Aquí se tratan muchas enfermedades físicas y psíquicas con tratamientos tradicionales, con hierbas, con curanderos en general. Lo que está más abierto en la enfermedad mental es a la interpretación, porque como son síntomas muy raros, poco específicos, se puede interpretar de diversas maneras. Entonces, dependiendo de la cultura, eso le puedes dar el significado que tú quieras, desde que ha sido poseído a... Está más abierto a eso. Camino de nuestro siguiente destino dejamos Piura muy pronto, tanto que podemos contemplar en ruta las primeras luces del alba. El Valle de Aradas, un remoto lugar a 4 horas de Piura, comienza a iluminarse y asistimos al siempre impactante espectáculo del despertar de la naturaleza. Después de más de 5 horas por caminos imposibles, llegamos a nuestro objetivo, Ayabaca, una población incrustada entre estos valles andinos. El origen de Ayabaca hay que buscarlo en los tiempos de la colonia española, cuando la población indígena fue concentrada aquí para formar el pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Ayabaca, nombre de la primera patrona del lugar. Estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Un tímido sol no es capaz de calentar estas tierras y el frío se deja sentir a primeras horas de la mañana. Hemos venido hasta este remoto lugar del norte peruano siguiendo al equipo del Centro Sanitario de Piura. Las autoridades de Ayabaca, preocupadas por la situación de la salud mental, invitaron a los profesionales del psiquiátrico a realizar una campaña de formación entre los sanitarios y una jornada de evaluación y atención a los pacientes. Son las 8 de la mañana cuando médicos, enfermeros y demás personal recorren las calles de Ayabaca, que ya comienzan lentamente a tener vida. La cita es en el centro de salud de la localidad,
donde el médico de cabecera convocó a los pacientes con alguna posible patología mental. La realidad es que más de un centenar de personas han acudido esta mañana de sábado al ambulatorio, muchas más de las previstas por el equipo venido de Piura. Normalmente cuando se hacen campañas de salud mental en otros lugares van 50 personas, 40, 30, porque son campañas muy específicas. Pero acá sí estamos sorprendidos por el nivel de personas que quieren hacerse ver por un médico psiquiatra y por personal de salud mental. Sí que es un departamento que nunca han venido psiquiatras ni personal de salud mental y sí que es castigado mucho por consumo de alcohol y por la situación difícil de vida que viven. Ya ni ingresan plata a la familia ni nada. Hasta que el equipo de San Juan de Dios vino a Ayabaca, nadie en este pueblo había hablado de salud mental ni había formado mínimamente a los profesionales sanitarios. Con toda seguridad, tampoco nunca vino un psiquiatra. El médico local, de todas formas, tuvo que echar mano de los eufemismos para convocar a los pacientes. Cuando se habla de psiquiatría o esquizofrenia, la gente se asusta porque dice, yo no estoy loco. Entonces hay que cambiar los mensajes, personas que no puedan dormir, personas que están tristes, personas que se sienten nerviosas, personas que sufren de espanto o de susto. Entonces ellos así lo comprenden y vienen. Llegar hasta estos rincones perdidos del noroeste peruano es caer en la cuenta de que aún hay mucho que hacer en estos lugares. Aquí parece que ciertos parámetros de desarrollo quedan demasiado lejos, al menos en cuanto a salud se refiere. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas, o lo que es lo mismo, el 25% de la población, tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por una enfermedad mental, neurológica o conductual que dificulta gravemente su vida. Además, se prevé que las enfermedades mentales aumenten considerablemente en los próximos años. Los hermanos de San Juan de Dios, nuestra misión consiste en dignificar a la persona humana, indistintamente de lo que pueda sufrir o toda su condición. Es por eso que nuestro empeño es acercarnos a estas poblaciones tan alejadas y hacer esa presencia y presentar el amor misericordioso de Dios a todos estos seres que están presentando una dificultad en su vida, tanto psiquiátrica como de cualquier tipo de salud. En esta jornada de hoy en día se ha detectado bastante personas que presentan características con depresiones y trastornos mentales de este tipo, ¿no? Pero creo que hay una gran masa oculta y de eso se trata, crear las redes, las microredes de salud mental para, por una parte, capacitar personas del ámbito asistencial que puedan detectar y resolver las urgencias en los mismos sectores donde se presentan. Y a través de la microred poder contactar con el médico psiquiatra de nuestro centro en Piura, que puede dar indicaciones en casos más complejos y en todo caso una referencia hacia Piura. Ayabaca es un lugar aislado en una zona de muy difícil acceso. Lo que los Andes complican, aún no lo han solucionado las carreteras. La población, en su mayoría, sobrevive con una economía basada en una agricultura de subsistencia y algo de ganadería. Cuanto más escasos son los recursos de una zona, menos se invierte en salud. Y en salud mental, aún menos. El gobierno atiende la diferente problemática de salud en base a los datos estadísticos en cuanto a las enfermedades con mayor presencia en nuestra localidad. Y en cuanto a datos estadísticos de salud mental no existe. Entonces no hay presencia del Estado en cuanto a resolver esta problemática. Y la idea ahora es tener una línea de base en cuanto a la presencia y el número de pacientes con este tipo de enfermedades. Para partir de ahí nosotros como gobierno local hacer sentir al gobierno regional y central que realmente es un problema, ¿no?, de carácter social y que merece la atención por parte de ellos. Dentro del ambulatorio, el flujo de pacientes no para.
Y no lo hará hasta que con las últimas luces del día, el equipo médico termine su agotadora jornada. Entre los que han venido a Ayabaca también está la misionera española Carmen Ruiz. Toda una vida en tierras peruanas, siempre atendiendo a los más pobres. La hermana Carmen, que trabaja en San Juan de Dios, conoce de primera mano la durísima realidad de los enfermos mentales y del desamparo que sufren estos pacientes. Pese a todo, Carmen es de aquellos que encontró su lugar en el mundo. En la medida que he ido trabajando, he ido conociendo a la gente, pues he aprendido mucho más de ellos que yo he podido dar, ¿no? Porque su hospitalidad, su cariño, no sé, el medio donde viven, como que uno se hace también a él, entonces vives con ellos contentos, te olvidas de lo que has dejado, y ahora cuando vas regresando en las vacaciones y demás con la familia, como que te quieres venir pronto porque no te hallas ya allí en ese medio, sino que ya tu medio es aquí donde has dado parte de tu vida. A media tarde, parte del equipo sale del centro a petición de los responsables de salud del municipio. Tienen una cita en las afueras de Ayabaca. En una sencilla casa al pie del camino se ha instalado un pequeño centro de rehabilitación de toxicómanos. La causa principal que ha traído a estas personas aquí es el consumo de alcohol. El alcoholismo se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en muchos lugares. En estos especialmente pobres, aún más. Hay empresas que ofrecen a sus empleados tragos de ron durante la jornada, hasta que se convierten en adictos y terminan por trabajar a cambio de bebida. Las consecuencias en las familias no se hacen esperar. El problema del alcoholismo, bueno, ha estado presente, pero en años anteriores, en una etapa pues baja, ¿no? Ahora, a medida que va pasando los años, el alcoholismo va incrementándose y prácticamente siendo un problema social de salud aquí en Ayabaca, una carga social para la municipalidad, una carga social para las familias, pues y para todas las instituciones. Y por eso es lo que hemos implementado a nuestro modo, como municipalidad, pues implementar un centro de rehabilitación que está dando buenos resultados, a pesar que nos falta mucho, y en eso queremos mejorar y buscar nuevos aliados que nos puedan apoyar, porque como municipalidad solos no podemos, ¿no? Bueno, Fran, vamos a ver en qué te podemos ayudar, qué es lo que sientes, qué es lo que te está pasando. Esta tarde Nicolás el psiquiatra y Tomás tienen trabajo de sobra. En muchos casos, el alcoholismo se suma al consumo de otras sustancias, como la pasta base, un derivado barato de la cocaína que ha triunfado entre los más pobres. Muy alegre. No lloro. Quiero llorar, pero no puedo. Llévale. Cae la tarde en Ayabaca. Después de una extenuante jornada, aún nos queda tiempo para ver cómo la última luz del día se esconde entre las nubes y los valles andinos. Los profesionales del Centro de San Juan de Dios de Piura no descansan en su empeño de buscar recursos y actividades que beneficien a sus pacientes. Nos han invitado a acompañarles en una de las más originales y que se está demostrando muy beneficiosa para los usuarios. Para eso, una decena de ellos montan en la ambulancia del centro, camino de otro barrio de la ciudad. Somos parte de este mundo. Cada día avanzamos. Somos importantes. Mi querido Radio Escucha, nacionales e internacionales. El misterio se desvela pronto. Se trata de un programa de radio elaborado por este grupo de pacientes del centro. Es el primer y único programa de este tipo que se hace en Perú.
Tomás coordina el grupo y cada uno prepara la sección que le corresponde según el tema de cada semana. En esta ocasión se trataba de reflexionar sobre el Día del Maestro. Nuestro tema tratado hoy día es el Día del Maestro. La idea del programa surgió de una charla entre Tomás y la directora de Radio Cutibalú. Esta emisora, que es una iniciativa de los jesuitas, se caracteriza por ser un medio que apoya iniciativas culturales, forma a agentes de comunicación y da voz a los colectivos menos favorecidos. El programa, titulado Hacia el Horizonte, lleva 2 años en antena y muchos lo escuchan todos los viernes por la mañana. Tratamos de movilizar, de promover que estas personas ejerzan esa ciudadanía, defiendan los derechos. Este grupo de personas con discapacidad mental son un grupo de personas excluidas de la sociedad civil en el sentido que son recluidas en el centro psiquiátrico y que por el hecho de estar ahí dentro son personas olvidadas que incluso su propia familia les impide ejercer hasta las decisiones sobre propiedades que le pertenecen, decisiones en torno a lo que quieren, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros damos este espacio para que a través de Radio Cutibalú, ellos y ellas puedan decirle además a las autoridades que escuchan la radio, que existen, que tienen derechos y que además se puedan dar algunas políticas que les ayuden a ir mejorando la situación en la que se encuentran. El programa, el objetivo que tiene es la sociabilización de la persona. Se trabaja lo que son las habilidades sociales, habilidades de comunicación y la autoestima. Pero está haciendo un efecto rebote en la familia, que lo cual lo están escuchando, las familias también se sienten muy bien a escuchar a sus familiares que son capaces de hacer algo, que no solamente de tomar pastillas, porque mucha gente tiene el concepto que el enfermo mental es un enfermo y lo etiquetan. Yo siempre les digo que la etiqueta diagnóstica hay sobra, es decir, sobra. Es importante tener un diagnóstico, pero no se tienen que encuadrar en ese diagnóstico. Antes son personas que enfermos, que tienen cualidades, tienen capacidades y, de hecho, que lo están demostrando. Muy bien, el programa es uno más dentro de la larga lista de elementos que pueden facilitar la integración de las personas con enfermedad mental. Muchos se han sorprendido al saber que estos locutores aficionados, pero que dan lo mejor de sí mismos, son internos y pacientes del Centro de San Juan de Dios. Es el caso de Mili. Y me parece algo muy interesante porque muchos de nosotros necesitamos un espacio para poder expresar lo que sentimos, ¿no? Necesitamos un espacio para reflexionar acerca de nuestra enfermedad y qué mejor espacio con este programa de radio, ¿no? Hacia el Horizonte se llama el espacio que tenemos, así se llama el programa. Yo pienso que le pusimos así, Hacia el Horizonte, porque muchos de nosotros tenemos metas y objetivos que de repente nosotros nos hemos trazado como personas y queremos cumplir, y es por eso que nosotros vamos hacia algo, a buscar algo, a sentir algo que sea en común de nosotros, todos nosotros podamos alcanzar, ¿no?, en la vida. En ese deseo de encontrar horizontes a su vida, Mili no está sola, como tampoco lo están sus compañeros. Hay un gran número de hombres y mujeres, profesionales de la mejor hospitalidad, que están a su lado, que trabajan, luchan, sufren y ríen con ellos. Nosotros fuimos testigos de esto y tuvimos la suerte de contarlo. Way up high, the dreams that you did.